Bendito Padre Celestial, en este momento le damos muchas gracias, Señor, porque podemos glorificar su nombre, alabarle, podemos reunirnos, Señor, como jóvenes, porque podemos tener este tiempo, Señor, este tiempo que es para ellos, pero en un mismo sentir, en una misma unidad a través de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque a usted ha traído a los que han de venir, Señor, y los que no pudieron estar, por favor, que su bendición llegue, Señor, hasta el lugar donde ellos se encuentran. Oramos también, Señor, por nuestra hermana Eli, esté con ella en este hospital, Padre, y que todos los golpes que ella haya recibido, Señor, que su cuerpo pueda resistirlo, Señor. Cuídela, Señor, ahí donde está. Use a los médicos y a cada una de las personas que están ahí. Dele tranquilidad a su hija y a sus hermanas también, Señor. Nos ponemos en sus benditas manos, Señor, que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, esté abierta a su palabra, Señor, a lo que usted tiene para enseñarnos, Señor, esta tarde. En su nombre santo, Señor Jesucristo, lo pedimos. Amén. Muy bien. El tema de hoy se llama Dame libertad o dame la muerte. ¿Quién de ustedes tiene este libro o lo está llevando? ¿No? Simplemente lo están estudiando sábado con sábado. Gracias, ok. Ahí le vas dando clic. Dame libertad o dame la muerte. ¿A quién le gusta la libertad? A todos los jóvenes nos gusta les gusta, no nos, ¿verdad? Porque ya estoy en otra época, pero les gusta, ¿verdad? La libertad. Y vamos a hablar de la libertad de conciencia. Como nos gusta la libertad, pues también hay responsabilidades dentro de la libertad. Pero yo les voy a preguntar, ¿qué es la libertad? ¿Quién dice yo y me dice qué es la libertad? ¿Quién dice yo o digo yo? Yo digo, muy bien. ¿Qué es la libertad para mí? Pues el no estar atado a un patrón o algo así. ¿Un patrón de trabajo o un patrón para seguir? Bueno, es la capacidad de vivir tranquilo, sin problemas, en un entorno tranquilo, o sea, de bienestar para todos, ¿no? Pero dependiendo si lo está viendo desde el mundo de afuera o desde el mundo de adentro. También, ¿qué es la libertad para un cristiano? Muy bien, les presto el micrófono porque los reguiletes esos no dejan oír. Uno más. ¿Qué es la libertad? La capacidad de tomar decisiones. Muy buena. La capacidad de tomar decisiones y saber tomar decisiones, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver qué dice el diccionario por ahí. ¿Quién lo lee fuerte con voz fuerte? Es la capacidad humana de actuar según la propia voluntad, permitiendo a las personas decidir, expresarse sin restricciones injustas. Esto conlleva la responsabilidad de respetar los derechos y la dignidad de los demás. Muy bien, algo parecido inició José Luis, ¿verdad? La capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de tomar nuestra propia voluntad, pero ¿en qué? Decidiendo, expresándonos sin restricciones, etcétera, etcétera. Pero bajo la responsabilidad de ¿qué? De respetar la dignidad de los demás, porque a veces queremos libertad y sobrepasamos o nos vamos sobre otras personas. En la libertad, muchachos, está la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de culto, la libertad de elección cuando vamos a votar, ¿verdad? Cada quien vamos a elegir por el que queremos votar. Hay una libertad económica, etcétera. Eso sería libertad. Pero
vamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué las iglesias prohíben tantas cosas? Ya entramos en tema, ¿verdad? Teníamos que definir primero, ¿por qué creen ustedes que las iglesias prohíben tantas cosas? Y hablando de la libertad de expresión, siéntanse en la libertad, no porque soy yo, de decir lo que ustedes piensan. ¿Por qué las iglesias prohíben tantas cosas? ¿Quién dijo yo? Ay, muchachos, por favor. ¿Por qué las iglesias prohíben tantas cosas? ¿Por qué las iglesias nos prohíben tantas cosas? ¿O no prohíben? Para dar un buen ejemplo. ¿Para qué? Dar un buen ejemplo. Para que tengamos un buen ejemplo, que lo relacionamos con el testimonio. Pues no es que no prohíban, pero, o sea, podemos hacer todo lo que queramos, pero no todo nos conviene, es eso. ¿No todo qué? Nos conviene. Exacto, ¿verdad? No todo nos conviene. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo de los chicos? A ver, aquí pues. ¿Por qué crees tú que las iglesias prohíben tantas cosas? Pues más bien es como restricciones para dar un buen testimonio, pero también para tener un orden. Para tener un orden, ¿verdad? Yo he escuchado muchos comentarios por ahí de que no, es que no me dejan hacer esto, o no puedo hacer aquello, o no puedo hacer lo otro. Entonces, la siguiente, ¿debemos siempre someternos a estas prohibiciones? Ok, dicen que las iglesias prohibimos muchas cosas, ¿verdad? A los ojos vamos a hablar de la juventud, estoy hablando a los ojos de la juventud. Entonces, si prohibimos tantas cosas en las iglesias, nosotros como jóvenes, ¿debemos siempre someternos a estas prohibiciones? Excelente. Bueno, hablando desde una manera de vista eclesiástica, podemos aclarar algunos puntos, ¿va? Entonces, no, pues depende del tipo de prohibición, porque por ejemplo, en las iglesias mormonas o en las iglesias adventistas muchas veces prohíben comer cierto tipo de cosas, prohíben tener cierto tipo de acercamientos, prohíben hablar de cierto tipo de cosas. En las católicas que a veces se prohíben también varias cosas. Entonces hay que tener discernimiento para saber por qué, cuáles sí, cuál es el motivo principal de alguna prohibición, de alguna norma o depende de la doctrina también. Muy bien, dijo varios puntos importantes, ¿verdad? Entonces, que vamos a ir desglosando ahorita poco a poco. En todos los países de Latinoamérica, o de América Latina, como quieran decirle, hay un libertador en la historia, ¿sí? Un hombre valiente que fue dispuesto para dar la vida por su país, cuando fue dominado por un extranjero, y siempre hubo ese libertador, hablando humanamente, ¿sí? ¿Cuál fue nuestro libertador en México? ¿Dónde está la puerta para? ¿Dónde está la puerta para salir? No, a ver. De acuerdo a la historia, dije, de acuerdo a la historia, en Latinoamérica cada país tiene un libertador. Historia, le quito la geografía. Muy bien, hija. Miguel Hidalgo y Costilla, ¿verdad? Él fue el libertador pero no solamente él solito, hubo mucha gente detrás apoyándole a él. Entonces, ¿por qué tuvo que haber libertadores entonces? ¿Por qué no siguieron viviendo en ese tiempo como estaban viviendo? ¿Fuerte?
vivían en opresión, ¿verdad? Porque la gente, muchachos, no soporta la opresión. Los jóvenes, voy a contarme como joven, ¿me permiten? ¿Sí? Aunque sea de espíritu, pero bueno. Los jóvenes, ¿resistimos la opresión? No, nomás nos aprietan tantito y como que ya no nos está gustando las reglas que me están poniendo, ¿verdad? Entonces, el título del tema era dame libertad o dame la muerte. Entonces, en la historia, mucha gente dijo, preferimos morir y dar nuestra vida ahí, pero queremos tener la libertad, ¿verdad? Entonces, sin embargo, por alguna razón, a veces eso sucede en nuestras iglesias. No hay libertad. Y esta libertad, debemos de pensar, muchachos, que cuando queremos la libertad, siempre debe de ser una libertad en Cristo Jesús. Una libertad en Cristo Jesús. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Ahorita lo mencionó Isaac, algunas iglesias evangélicas tienden a prohibir cosas que la Biblia no prohíbe. Por eso todo lo que nosotros tengamos así como un signo de interrogación, nosotros debemos de ponerlo o de verlo a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de este interrogante que yo tengo? Entonces, hay algunas iglesias evangélicas que tienen ciertas prohibiciones. Por ejemplo, que las mujeres no nos cortemos el cabello. Tenemos que tenerlo largo y lo sustentan con un pasaje bíblico. Pero ahorita vamos a hablar de eso. En otras ocasiones dicen que las mujeres no usemos pantalón, ¿verdad? Que no usemos pantalón. O que no nos pongamos maquillaje. Y para los hombres, que no se dejen el cabello largo, ¿verdad? ¿Qué otra prohibición habrá como para los varones? Porque como ya mencioné muchas, así como para las mujeres, ¿no? Para los varones, ¿qué otra cosa han escuchado ustedes que se ha prohibido? Estoy hablando de iglesias evangélicas en general, ¿eh? ¿Mande? ¿Rasurarse? Rasurarse, tiene que dejar una barba larga y picudita aquí, arregladita, pero picudita. Ajá. ¿Algo más que hayan visto por ahí? Aretes. Ok, aretes. Entonces, a veces todas esas prohibiciones las quieren sustentar con la Biblia, pero ¿qué pasa? Toman esos textos y nosotros decimos que lo ponen fuera de contexto, ¿sí? Para que pueda ser sustentable la prohibición o lo que se está diciendo. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Van a decir, ay, la hermana nos está dando muchas armas, pero la palabra de Dios es clara. Entonces, a veces, cuando hablamos de Cristo a otras personas, no sé si a ustedes les ha tocado, pero llegan a preguntar, oye, ¿y en tu iglesia qué prohíben? En tu iglesia ¿qué? Te dejan esto, te dejan acá, te dejan allá, te dejan, y luego empiezan con una gran lista, ¿verdad? De lo que han escuchado. Entonces, estaremos viendo, muchachos, el enfoque bíblico de nuestra libertad de conciencia, ¿sí? Dijimos, dame libertad o dame la muerte, pero vamos a hablar de la libertad de conciencia, ¿ok? Vamos a estar listos con la Biblia porque ahorita la vamos a usar mucho. Si vamos a hablar de libertad de conciencia, entonces la hermana Xochitl vuelve a preguntar, ¿qué es la conciencia? Para ustedes, ¿qué es la conciencia? Para ti, hijo, ¿qué es la conciencia? Tener las facultades de decidir. Facultad de decidir. ¿Alguien más que te quiera agregar a lo que es conciencia?
¿Quién levantó la mano? ¿Qué? ¿Qué es la conciencia? La conciencia yo creo que es como el saber dónde, o sea, saber como quién eres o qué está pasando. ¿Quién eres? Muy bien, ok. Vamos a ver. La siguiente, por favor, a quien le esté moviendo por ahí. La conciencia, dice por ahí alguna definición de conciencia, que es el discernimiento moral de juzgar moralmente nuestras propias acciones. Estamos juzgando nuestras propias acciones y las consecuencias de nuestras conductas. Eso es tener conciencia. Y a veces sí nos pasa, ¿o no, muchachos? A veces nosotros mismos hacemos una reflexión de qué fue lo que hice, ¿verdad? ¿Qué consecuencias me trajo esto en cuestión de nuestras conductas? Históricamente, muchachos, la iglesia protestante ha luchado mucho por la libertad de conciencia. Me voy a ir un poquito más atrás en la historia. En Inglaterra, cuando se llegó a imponer algunas costumbres, algunas doctrinas principalmente relacionadas con el culto, como dentro de las liturgias de las iglesias, hubo reformadores que se rebelaron. ¿Me podrían mencionar algunos nombres de los reformadores que ustedes recuerden de la Iglesia Católica? ¿Alguno de esos reformadores? ¿Nombres? Juan Calvino, muy bien. ¿Quién más? Martín Lutero, muy bien. ¿Quién más? Sí, Ulrico Zwinglio. Bueno, por ahí va, yo nomás lo estoy leyendo tal y como viene, ¿verdad? John Knox o Knox, ¿sí? Entonces son de los más conocidos. Entonces qué bueno que sí conocen esos nombres, porque si no los iba a mandar a estudiar historia del cristianismo, que es muy bueno que estudiemos también acerca de esto. Entonces estos algunos reformadores, ellos cuestionaron muchas cosas, pero entre lo que cuestionaron fue la autoridad papal. Hicieron prácticas de la Iglesia Católica. También impulsaron la justificación por la fe, o sea que todo debe de ser por la fe. La autoridad suprema de la Biblia, todo lo que se hable y todo lo que se enseñe debe de ser basado en la Biblia, ¿ok? Una sola fe, una sola salvación, y que la salvación no es por obras. Eso fue algo también muy importante que estos reformadores estuvieron luchando. Y también hablaron y lucharon por una sola escritura, la Biblia. Una sola escritura, la Biblia. Y el sacerdocio universal, esto es, que los creyentes van directo con Dios, no necesitamos ningún intermediario más que Jesucristo. Sería el único intermediario, pero humanamente ningún intermediario. Podemos ir al Padre en oración. Entonces, estas fueron de las cosas por las cuales ellos lucharon para tener libertad. Ellos escribieron una confesión de fe, la de Westminster, fue dada a conocer en 1647 y esta confesión fue adoptada por los presbiterianos, mayormente por ellos. Esta confesión de fe son las bases de gobierno y liturgia de la iglesia en Inglaterra. ¿Y esto para qué lo hicieron? ¿Para qué buscaban? ¿Qué se buscaba? Se buscaba purificar la doctrina de quién es Dios,
sobre las escrituras, sobre la fe, toda esta doctrina que estuviera libre de errores y falsas interpretaciones. Hace rato yo les dije, a veces tomamos textos fuera de contexto, ¿sí? Entonces, ellos buscaban que se quitara esas falsas interpretaciones de la palabra, que hubiera una fidelidad bíblica y un rigor teológico. ¿A qué voy con todo esto, muchachos? A que necesitamos seguir teniendo esta libertad de que la palabra de Dios sea fidedigna, fiel, y que sea sana teológicamente. ¿Ok? Entonces, para eso el Espíritu Santo nos ayuda también a estar discerniendo. Entonces, ellos en esta confesión de fe pusieron un capítulo, el capítulo 20, que habla sobre la libertad cristiana y la libertad de conciencia, que es lo que estamos hablando, libertad de conciencia, y incluyeron una explicación de que esta libertad, hablamos de libertad de conciencia, pero esta libertad no debe de ser abusada y confundida con libertinaje. Porque a veces queremos ser libres, pero ¿para qué? Para vivir la vida, exacto. Para que nadie me diga nada, para vivir una vida con libertinaje. Y en ese capítulo 20 pusieron, en este capítulo 20, en el párrafo C, pusieron esto. ¿Quién lo lee fuerte? Fuerte, con voz de fuerte. A ver, hermano, pues Jonathan, ¿lo alcanzas a ver? ¿Ok? Aquellos que bajo pretexto de la libertad cristiana practican algún pecado o abrigan alguna concupiscencia, destruyen el propósito de la libertad cristiana. ¿Está claro? A veces bajo el pretexto de que tenemos libertad cristiana, y esto estamos hablando de siglos atrás, pero es aplicable a nuestro tiempo, porque queremos tener esa libertad cristiana, pero ¿para qué? Para practicar algún pecado y tener la justificación de que como no dice en la Biblia, entonces yo lo puedo practicar. O alguna concupiscencia. ¿Qué es una concupiscencia, muchachos? Es una inclinación a cierto pecado. Es la pasión desenfrenada de la satisfacción propia y se enfoca mucho a la cuestión también sexual. Entonces, o abrigan alguna concupiscencia destruyendo el propósito de la libertad cristiana. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. La idea es que nadie puede obligarnos a obedecer reglas que la Biblia no enseñe. Todo lo que se les enseña debe de tener su fundamento en la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto, es la enseñanza de Dios, ¿sí? Para nuestras vidas. Debemos obedecer todos los mandamientos y los principios éticos en la Biblia. Y de esta manera tendremos libertad de conciencia. ¿Por qué? Porque así no daremos lugar a la carne. Simplemente si nos fuéramos a los 10 mandamientos, ¿quién los podemos cumplir todos? No. Y aún así el Señor nos dijo, ok, vamos a resumirlo en 2. ¿Podemos cumplir los 2? A veces sí, a veces no. Y luego cuando me enojo, quiero ahorcar al hermano y ya no lo amé y etcétera, ¿verdad? Entonces, debemos obedecer esos principios éticos de la Biblia. Vamos a ver el apoyo bíblico. ¿Listos con sus Biblias? Porque voy a decir nombres, ok. La Biblia enseña claramente que no debemos añadir mandamientos a la palabra de Dios, no vamos a añadir nada a la Biblia. ¿Qué dice Deuteronomio 4:2? Esgrima.
Deuteronomio 4:2. Fuerte. Ok, dice que no le vamos a añadir nada a la palabra de Dios. No le vamos a añadir nada, ni le vamos a quitar nada. Que dice Deuteronomio 12:32. Quien lo tenga lo lee, por favor. Ok, entonces vamos a hacer todo lo que Dios nos manda y no le vamos a añadir ni le vamos a quitar. Así es que, ¿cuál va a ser nuestra guía? Esto, la palabra. Esta va a ser nuestra guía. Lo que la Biblia contiene, muchachos, es suficiente para guiarnos a tener una vida de santidad. Si yo quiero ser santo, y todos somos santos, la Biblia nos guía a una vida de santidad. Y esa vida de santidad, con esa vida de santidad tenemos esa libertad en Cristo que hablábamos al principio. Una libertad en Cristo Jesús. A ver, 2 de Timoteo 3, versículos del 14 al 17. 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Timoteo fue instruido. No voy a hablar mucho de Timoteo porque creo que el pastor va a predicar mañana sobre eso. Pero, bueno, eso me contó. Ok, entonces Timoteo fue enseñado en la palabra. Y aquí dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Cuántos de nosotros tenemos desde nuestra niñez aprendiendo de la palabra de Dios? Quizás vamos a ser poquitos o son poquitos los que digan, yo desde niño no escuché, pero si yo me voy uno por uno, cada uno me va a poder decir lo que ha aprendido a través de todos estos años. Las cuales, todo lo que ustedes han aprendido, como dice Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que ustedes han aprendido, muchachos, los puede llevar a seguir viviendo una vida de santidad. Ninguno tenga en poco, ¿qué? Tu juventud, sino sé ejemplo. Entonces, pero volviendo aquí a Timoteo, dice, a fin de que el hombre de Dios el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se consideran que ustedes están listos para toda buena obra? ¿No? ¿Sí? ¿Qué? Unos así, otros así. Pero desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. La tenemos desde la niñez, por lo tanto, muchachos, ustedes pueden ser esos hombres de Dios perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Sí o no? No los veo muy convencidos. Sí, ok, muy bien. Por ejemplo, vamos a poner otros ejemplos de los que estábamos poniendo. La Biblia no prohíbe el maquillaje. Ahí vamos con las chicas. Ni las bebidas con cafeína, pero nos hacen daño, ¿verdad? Pero no nos dice, no tomen bebidas con cafeína. ¿Dice así? No dice. A los que nos gusta el café, la coca, ¿cómo se llama esa bebida, Isaac? Esa bebida
También, ¿verdad? Todo lo que contiene cafeína. A ver, ¿quién lee Primera de Pedro, capítulo 3? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Ok, nos prohíbe que nos maquillemos, que nos pongamos nuestros adornitos. Dice, nomás que no sean ostentosos. Pero, ¿qué dice? Nos enseña que la belleza interior, lo que leyó Asiel, es más importante que la belleza exterior. Por eso vamos a andar chimostrufias. No vamos a andar chimostrufias, ¿verdad? Vamos a andar peinaditas, arregladitas, bonitas. Pero es más importante la belleza interior que exterior. A ver qué dice primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera a los Corintios 6, 19 y 20. Hasta el 20. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo. Dice ahí que no debo de tomar coquita, que no debo de tomar cafecito, que no debo de tomar, ¿qué? Pero que vuestro cuerpo es, ¿qué es nuestro cuerpo? Templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Entonces, si yo sé que algo me hace daño, entonces tengo que evitarlo. Ahí les va una, que esto los muchachos mucho me han dicho y mucho hemos platicado. No los de aquí, ay, no se crean, sí, no. La Biblia tampoco prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. Y luego me sustentan con la palabra, el Señor convirtió esas tinajas de agua en vino. Y lo dio a beber a todos. Y luego me siguen a veces diciendo, ¿verdad? A Pablo se lo recomendaron para los problemas estomacales, para esas cuestiones de gastritis y que tómate ¿qué remedio me estaban diciendo? Para esos dolores, así también era una copita de no sé qué. ¿Anís? No, pero aparte del anís, estoy con alcohol. Anís con alcohol. Ok, entonces, la Biblia no prohíbe, muchachos. Híjole, de aquí se van a agarrar. La hermana Xochitl dijo ahí y enfrente y parada, ahí enfrente lo dijo. Por eso les digo que siempre me tocan temas controversiales. Pero ¿qué dice Efesios 5:18? Ahora sí, ¿verdad? Buscan rápido a ver qué dice Efesios 5:18. Ok, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Si soy llena del Espíritu Santo, ¿tendré ganas de llenarme de ese vino que tiene disolución? Un día alguien me decía, y hermana, ¿puedo entrar a los antros? Y la hermana Xochitl le dijo, sí. Se quedó así, como tanteándome a ver qué le iba a decir yo, ¿verdad? Le dije, sí, pero antes de que entres, dile al Espíritu Santo que mora dentro de ti, dile, Espíritu,
vámonos al antro. Y vámonos a la bailada y a no sé qué más. El Espíritu Santo está dentro de ustedes, muchachos. Está vivo. Está vivo. Es lo mismo que si le dijéramos, ¿nos echamos una copita? Espíritu, salud. Y me duele decir eso, muchachos. Me cala decirlo. Pero es como si lo dijéramos. Porque el Espíritu está dentro de nosotros. Dice antes ser llenos. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Antes de que te embriagues y pienses en todo eso, ¿crees que siendo llenos del Espíritu Santo vamos a tener ganas de todo eso? Si el Espíritu nos va a estar redarguyendo que sí, que no. Pero bueno, entonces vamos a leer todos, primera los Corintios capítulo 10. Primera los Corintios capítulo 10. Y vamos a leer juntos los versículos 23. Sí, todos. Al 33. Está larguito, pero lo vamos a leer juntos. Primera los Corintios 10, del 23 al 33. Dice la palabra de Dios. Juntos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Y ahí estamos hablando de la libertad de conciencia. No todo me conviene. Y el versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Díganme cualquier cosa que ustedes piensen que es una restricción. ¿Ok? No manejar rápido. ¿Puedes manejar rápido? Sí, podemos manejar rápido. ¿Me es permitido? Bueno, hay señalamientos por tránsito, ¿verdad? Lo puedo hacer, pero no debo de hacerlo. No me conviene tampoco. ¿Por qué? Puedo causar un accidente, puedo atropellar a alguien, puedo chocar, puedo morir en ese choque. ¿Cuántos jóvenes no pasan por esto?
Entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y aquí dice algo. Si donde dice, puedes comerlo, mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces ya no lo voy a comer. Cuando nosotros vivimos en un tiempo en Oaxaca, nos ponían esos platillos exóticos que ni sabíamos qué eran, pero teníamos que comerlo. Entonces, pues yo oraba al Señor y yo le decía, Señor, yo no sé qué me voy a comer, pero que sea de bien para mi cuerpo. A veces me enteraba, no porque yo preguntara, que me habían dado crema de hormiga, que me habían dado armadillo, que había comido en algunos lugares, eso no lo comí yo, pero otros compañeros había comido chango y otras cosas. Entonces había preferible no preguntar qué comíamos, ¿verdad? Pero debíamos de comerlo. Pero si alguien me dijo, es que como éramos misioneros, se lo ofrecí a tal santo. Entonces ahí sí yo tenía que decir, lo lamento, muchas gracias, pero no, de la mejor manera, de la más bonita, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué, muchachos? Porque tenemos que cuidar a los hermanos débiles. ¿Quiénes serán los hermanos débiles? Los nuevos, algunos piensan que los nuevos, pero a veces no tan nuevos también son débiles. ¿Por qué? Porque aquellos hermanos débiles son los que piensan que alguna conducta es un pecado, pero no tienen la fuerza ni el carácter para vivir de acuerdo a sus convicciones. A ver, ¿cómo? Yo creo que es un pecado asistir a la iglesia, varones, sin una corbata. La hermana Xochitl piensa que es un pecado asistir a la iglesia sin corbata. Pero, de todos modos, yo no me pongo corbata. Por lo tanto, estoy cometiendo pecado, porque como yo misma pienso que eso es pecado, pero yo no lo hago, entonces es pecado. ¿Me estoy explicando? No. El hecho mismo de asistir a la iglesia sin corbata, sabemos que no es un pecado, ¿verdad? El pecado consiste en hacer algo que yo considero que es un pecado. Van a decir, hermana, pues volvemos a lo de las bebidas. Pues eso no es pecado. ¿Tú consideras que no es pecado? Ok, ¿qué dice la palabra de Dios? No lo que yo digo yo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues que acabamos de decir que todo me es lícito, pero no todo conviene, y todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Te va a edificar andar haciendo eso? ¿Va a ayudar a que avances en tu vida espiritual? No te va a ayudar a que avances en tu vida espiritual. Entonces, la conclusión de este punto, ya voy a acabar, es que no tengo que someterme a todas las ideas equivocadas de otros, pero sí debo evitar causar una tentación para alguien que no es suficientemente fuerte para seguir su propia conciencia. Ahorita al principio ustedes mencionaron mucho para no ser piedra de tropiezo, y para no ser piedra de tropiezo, y para no ser piedra de tropiezo. Y es cierto. Este tema, muchachos, es bien delicado, porque se presta para malentendidos, y lo dije hace rato. Es bien delicado porque se presta para malentendidos. ¿Me pones la siguiente diapositiva? Algunos pueden excusar sus vicios con la doctrina de la libertad cristiana. Llámese vicio, lo que usted le quiera llamar vicio. Si es la comida, si es la bebida, si es el deporte, lo que está ocupando el lugar del Señor. Y algunos, con eso de que soy libre en el Señor, lo quiero sustentar y apoyar en la palabra para excusar
mis vicios. Otros muchachos pueden interpretar mal algunos pasajes bíblicos y tratar de imponer sus ideas. Y nos dicen, es correcto, no es correcto, pero usted con ese discernimiento del Señor, vaya a la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay que dejar claro que la Biblia siempre nos da la pauta, porque es nuestra guía. ¿Sí? Es nuestra guía. Queremos establecer el principio de dejar libertad. Decimos, soy libre si la Biblia no lo dice. Soy libre de hacer esto porque la Biblia no lo dice. Pero cuidado con eso, porque podemos dar lugar a la carne. Hace rato hablamos del espíritu. Podemos dar lugar a la carne. Y yo siempre les digo esto. Si yo tengo alguna duda, pregúntese, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría el Señor Jesús en tal o cual situación? El Señor Jesús está en todas partes. Está con nosotros, está aquí. Aquí está oyendo lo que estamos hablando. Está aquí con nosotros. ¿Qué haría el Señor Jesús en esto? ¿Le voy a decir salud, Señor Jesús? ¿O nos vamos al antro? ¿O nos vamos a tal? ¿O hacemos tal cosa? ¿O hacemos? Invite al Señor Jesús. ¿Cómo se sentiría? ¿Usted o el Señor Jesús? Cuando tenga usted la duda, siempre pregunte, ¿qué haría el Señor Jesús? Y a través de su palabra el Señor lo va a decir. Hay cosas, muchachos, que tenemos por costumbre o tradición. Voy otra vez a lo de las iglesias. Hay 3 puntos que a veces tomamos en cuenta en las iglesias. Tenemos cosas por costumbre o tradición. Otras las tenemos por conveniencia y otras las tenemos porque son bíblicas. En las iglesias tenemos cosas que son por costumbre o tradición. Una costumbre o tradición es que solamente debemos de sentarnos en bancas, no en sillas. Es una tradición. Al principio de la iglesia cristiana decían, solamente se debe tocar con puro órgano. Nada de piano, porque los pianos vienen de las cantinas de aquel tiempo. ¿Me estoy explicando? Hay cosas que son por costumbre o por tradición, pero hay otras que son por conveniencia. Es conveniente que entre un culto y el otro culto esté la escuela dominical, porque es donde vamos a aprender de la palabra, vamos a reflexionar, va a ser como nuestra escuela, bíblica. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces hay cosas que son por costumbre o tradición. ¿Son malas? No son malas. Yo no estoy diciendo que son malas, al contrario, han funcionado, son buenas, nos han ayudado. Hay otras que son por conveniencia, es conveniente que haya esto, es conveniente que haya una unión de jóvenes. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la juventud, es el tiempo de ellos, que la hermana Xochitl se anda llevando todo el tiempo. Pero también debemos de preguntarnos, ¿es bíblico? Entonces, cuando ustedes tengan algo en mente, digan, ok, ¿es costumbre o es tradición? ¿Es malo? No. ¿Es por conveniencia? ¿Es malo? No. ¿Es bíblico? Sí. ¿Es malo? No, porque es bíblico. Me estoy explicando de lo que hacemos en las iglesias. Algunos pastores, muchachos, y padres piensan equivocadamente que deberían de ser un poco más estrictos que lo que dice la Biblia para que haya más santidad en los jóvenes o en la congregación.
o en sus hijos. Piensan que si la gente siempre va a desviarse un poco más, pues hay que poner normas un poco más estrictas, aún más estrictas de lo que dice la Biblia. Pero esto es un enfoque muy humano y no bíblico, porque en lugar de encontrar la santidad, ¿qué vamos a encontrar? Quiero oír, ¿qué vamos a encontrar? Fuerte, porque no oigo. Prohibiciones, pero ¿qué vamos a encontrar? Frustración, rebeldía. ¿Me dices que no? Ahora sí. ¿Me dices que sí? Pues ahora no. ¿Me estoy explicando? Entonces, a veces logramos eso, una rebeldía. Es como si le dijéramos a un hijo, es muy malo en cuestión de cuestión moral, muy malo, y te prohíbo que salgas con señoritas, a los varones, y a las señoritas con varones, y no vas a salir y no vas, ¿verdad? ¿Qué va a hacer ese joven o señorita? Pues sí voy. ¿Y cómo voy? A escondidas. Y hacen cosas a escondidas. Supongamos que un pastor ha visto muchos problemas de drogas, y los hemos visto, muchachos, en esta semana, así, varios casos con problemas de drogas. Digamos que este pastor ha visto muchos problemas de drogas, así que decide enseñar que la Biblia prohíbe tomar drogas. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero prohíbe tomar hasta las pastillas que son prescritas por un médico. ¿Está bien ahí el pastor o no? Porque como está tan asustado porque hay tantas drogas donde quiera. No, ¿verdad? Entonces, pero eso no es verdad. Lo que puede suceder es que alguien pues realmente va a necesitar ese medicamento. Pero ¿cómo lo va a tomar? Bajo suscripción médica, ¿sí? Este tipo de legalismos, muchachos, nace de un esfuerzo a veces de controlar a la gente y no de una confianza en el Señor. Y creo que lo que queremos enseñar es que usted confíe plenamente en el Señor. Porque si no los enseñamos a confiar plenamente con el Señor y a ser libres en el Señor, y que esa libertad ustedes la vivan en el Señor Jesucristo, entonces ahí vamos a estar nosotros produciendo confusión y rebeldía en ustedes. Vayan a la palabra de Dios. Todo lo que escuchen aquí, lo que escuchen aquí, lo que escuchen allá, lo que escuchen en casa, vayan a la palabra. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Y si lo dice, por eso les decimos, carguen su Biblia, para ver si lo que está diciendo el pastor viene en la Biblia o nomás lo está diciendo así. Para lo que la hermana Xochitl está diciendo viene en la Biblia, busquen en la Biblia. Enamórense de la palabra de Dios y va a ser su guía. El Señor, muchachos, ya puso la Biblia, y en su Biblia o en la Biblia puso sus reglas. Tal como Él quiso, ya están puestas. Así es que no las cambiemos, ni nosotros que estamos en el liderazgo, ni ustedes que están en la juventud, pero también están en un liderazgo, no cambiemos las reglas. La palabra es la palabra y vamos a tomarla como base para nuestra libertad cristiana. Pero recuerden, nuestra libertad en Cristo Jesús. ¿Oramos? Vamos a orar, hermana Esmirna, por favor. Antes de orar, quiero leerles lo que dice Gálatas 5:13. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados,
Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos libres, somos hechos libres en Cristo, pero pasamos de la libertad de la carne, la libertad del pecado, a ser libres en Cristo para servir a Cristo, para servir a Dios y para servirnos unos a otros y edificarnos como iglesia. Vamos a orar. Señor, damos gracias, Padre, porque podemos entender a través de su palabra, Señor, que somos libres, que nos has libertado de la ira, que nos has libertado del pecado, del dominio del pecado sobre nosotros, Padre. Gracias porque nosotros no pudimos hacer nada para obtener esta libertad, todo lo tenemos gracias a la vida y obra perfecta de Cristo. Gracias, Señor, porque nos trata como a hijos amados. Gracias porque nos permite tener el estudio de la palabra de Dios. Gracias por la hermana Xochitl que ha compartido con nosotros, Señor, este mensaje tan alentador, en donde no somos esclavos en nuestras propias iglesias, donde tenemos libertad en Cristo, pero también tenemos esta gran responsabilidad, Señor, de no ser piedra de tropiezo para los demás y aún para nosotros mismos, Señor. Gracias por el ejemplo perfecto de la vida de Cristo, porque en Él podemos ver no solamente a nuestro libertador, sino a la persona que con más libertad pudo servir, con más libertad pudo vivir, con más libertad pudo hablar. Ayúdenos, Señor, a cada día ser más como Cristo y entonces podremos disfrutar de esa libertad que tenemos en Él. Gracias por mi hermana Xochitl y queremos pedir bendición sobre su vida, que la siga usando con gran poder, Señor, para poder ministrar el corazón de todas las personas que usted pone a su alcance, Señor. Gracias por esta unión de jóvenes. Queremos que este mensaje, Señor, sea algo que lleven en su mente y en su corazón y que el Espíritu Santo los pueda guiar a tomar buenas decisiones en todos los retos que ellos tienen en su día a día, que puedan actuar con libertad, pero para honrar a Dios, para honrar a Cristo y ser un buen testimonio. En el nombre de Jesús, amén. Así es que vivan a la luz de la palabra de Dios.